los movimientos del plano se clasifican una vez más atendiendo a la compatibilidad de un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones es el sistema de los puntos fijos, que lo tenéis aquí. Un punto fijo de un movimiento es un punto que se transforma en sí mismo. Si x se transforma en sí mismo, en vez de y ponemos x. Esta sería la ecuación que despejando nos da esto. A menos identidad por x igual a menos c. Esta es la ecuación de los puntos fijos. Esto realmente es una ecuación matricial que nos da un sistema de ecuaciones. Estudiando la compatibilidad de ese sistema de ecuaciones, del sistema de los puntos fijos, podemos clasificar los movimientos del plano. En este caso, solamente hay 5 movimientos en el plano, dependiendo del rango de la matriz de los coeficientes y el rango de la matriz ampliada. Fijaros, aquí no ponemos el de la ampliada, pero se va a deducir de lo que decimos después, porque los puntos fijos van a ser las soluciones de ese sistema. Empezamos. Si el rango de la matriz de los coeficientes es 2 y el de la ampliada es 2, puesto que estamos en R2, estamos en el plano, la matriz de los coeficientes va a ser 2 por 2, la ampliada va a ser 2 por 3. Entonces, como tenemos dos incógnitas, tendríamos un sistema compatible determinado. Si el sistema es compatible determinado, significa que hay un único punto fijo. En ese caso, el movimiento se llama giro y el centro del giro es precisamente ese punto fijo. Nos faltará saber también el ángulo de giro, pero de eso hablaremos a continuación. Si el rango de la matriz de los coeficientes es 1 y el rango de la matriz ampliada también es 1, como el número de incógnitas es 2, sistema compatible indeterminado, número de parámetros 1, significa que el conjunto de puntos fijos tiene dimensión 1 y por tanto, como estamos en R2, es una recta de R2. En ese caso, ese movimiento se llama la simetría y el eje de la simetría es precisamente esa recta de puntos fijos, la solución de ese sistema. Si el rango de la matriz de los coeficientes es 1, pero el de la ampliada es 2, el sistema es incompatible, no hay puntos fijos y en este caso el movimiento se llama simetría deslizante. Es la composición de una simetría y una traslación. Ahora, en la siguiente transparencia vamos a ver los dibujos de todos los movimientos. Si el rango de la matriz de los coeficientes es 0 y el rango de la matriz ampliada es 0, como el número de incógnitas es 2, el sistema es compatible indeterminado y el conjunto de puntos fijos tiene dimensión 2. Estamos hablando de todo R2, por eso decimos aquí que todos los puntos son fijos. Si todos los puntos son fijos significa que ninguno se ha movido, que ninguno ha cambiado. A ese movimiento se llama la identidad. Es el movimiento que transforma cada punto en sí mismo, que realmente no mueve nada. Y por último, si el rango de la matriz de los coeficientes es 0 y el de la ampliada es 1, sistema incompatible, y en este caso no hay ningún punto fijo y el movimiento se llama traslación. Aquí podéis ver el giro, la simetría y la traslación, la identidad no hay nada que poner y la simetría deslizante la tenemos en la siguiente transparencia. Este sería el giro, este sería el centro de giro, el punto P se transforma en el punto F de P y alfa sería el ángulo de giro. En la simetría, esta recta sería el eje, la simetría también se le llama reflexión. Si este punto se refleja en su simétrico, se transforma en su simétrico. El punto P se transforma en el punto F de P. En el giro el punto fijo es el centro, en la simetría el conjunto de puntos fijos es el eje de simetría. En la traslación no hay puntos fijos porque cada punto se desplaza sumándole el vector traslación. V es el vector traslación que es el mismo y todos los puntos se desplazan ese vector. El punto P se desplaza, se transforma, se traslada en el punto F de P, el punto Q en el punto F de Q, etc. Y por último, la simetría deslizante, como hemos dicho, es una composición de una simetría y una traslación. Por ejemplo, para el punto B, su simétrico respecto de esta recta, que sería el eje de simetría, sería el B', pero ahora a este punto B' le aplicamos la traslación de vector U. Es decir, realmente el punto B se transforma en el punto B segunda. Y así con todos. El transformado de este triángulo sería este triángulo. Eso es una simetría deslizante. Como veis, no tiene puntos fijos. Sin embargo, la simetría deslizante tiene un conjunto de puntos que no es fijo, pero que cumplen esta propiedad. Se llama un subespacio invariante. Esta recta que tenemos aquí, la recta que es el eje de la simetría deslizante, no es un conjunto de puntos fijos, porque los puntos de la recta no les afecta la simetría, porque ya están en el eje de simetría, pero sí le afecta la traslación. Por ejemplo, este punto, este que estoy marcando aquí, su transformado, habría que sumar el vector U y se vendría por aquí. Lo interesante de la simetría deslizante es que los puntos de esta recta se quedan dentro de la recta, es decir, el transformado de toda la recta es ella misma. Por eso se dice que es el subespacio invariante de la simetría deslizante. Y la ecuación del subespacio invariante se puede calcular con esta fórmula. Siguiendo esta ecuación, en el caso de que tengamos una simetría deslizante, podemos encontrar el eje de simetría, que será el subespacio que me sale como solución
de esta ecuación matricial, de este sistema de ecuaciones. ¿Cómo se calculan los elementos de un movimiento del plan? Imaginaros que nos da la ecuación matricial del movimiento, la A es la matriz de la aplicación lineal asociada, la C es la columna de determinación independiente, A es una matriz 2×2, C es una matriz 2×1, X es un punto y Y es su transformado. Entonces la identidad tiene todos los puntos fijos, no hay nada que decir. La traslación no tiene punto fijo y el vector traslación es precisamente la columna C, porque es el transformado del origen. El origen se transforma sumando el vector V, luego 0 más V es V, que esa es la columna C, que es el vector traslación. La simetría, lo hemos dicho ya, el eje de simetría es el conjunto de puntos fijos, es decir, la solución de este sistema. En el giro, el centro de giro es el punto fijo que sostiene resolviendo el sistema de los puntos fijos y el ángulo de giro es muy fácil de calcular. Lo único que tengo que coger es un vector cualquiera de R2, calcular su transformado sustituyéndolo aquí, es decir, yo pongo un vector aquí V y multiplico A por V sin sumarle la C y ya tendría el transformado de V. Y el transformado de V sería A por V. Bueno, pues si hago el ángulo formado por V y el transformado de V, lo que obtengo es el ángulo de giro. Y por último, la simetría deslizante. El eje de la simetría deslizante es el subespacio invariante, es decir, es la solución de la ecuación del subespacio invariante, que es esta. Mientras que el vector traslación se obtiene de la siguiente manera. Elegimos cualquier punto del eje de simetría y calculamos su transformado. Hemos dicho antes que en el eje de simetría, en el caso de la simetría deslizante, a los puntos solamente le afecta el vector traslación. Si yo obtengo el vector que une cualquier punto del eje de la simetría deslizante con su transformado, es precisamente el vector traslación. El transformado de un punto, como sabéis, se obtiene también con la ecuación del movimiento, sustituyendo el punto aquí y multiplicando A por el punto y sumándole C. Como estoy transformando puntos, sí que tengo que sumar C. Por eso pone aquí que el transformado de P es A por P más C. Aquí tenemos ahora un ejemplo del cálculo de los elementos de una simetría deslizante. Nos dan este movimiento, ya nos dicen que es un movimiento, si no nos lo dijeran, si nos dijeran que es una aplicación afín, primero tendríamos que comprobar que A, esta matriz A por A traspuesta, nos daría la identidad. Ahora, para calcular los puntos fijos, consideramos el sistema A menos identidad por X igual a menos C. Esta es la ecuación de los puntos fijos. Escribimos A menos identidad, que es restar 1 en la diagonal de la matriz A, y escalonamos esta matriz. Resulta que el rango de la matriz de los coeficientes es 1, mientras que el rango de la matriz ampliada es 2. Según la teoría, eso significa que no hay puntos fijos y que se trata de una simetría deslizante. Para calcular el eje de simetría, tenemos que calcular el subespacio invariante, es decir, resolver el sistema A menos identidad cuadrado por X igual a menos A menos identidad por C. Esta es la matriz A menos identidad cuadrado, esta es menos A menos identidad por C. La escalonamos, veis que nos sale un sistema compatible indeterminado y nos sale directamente una ecuación. Esta sería la ecuación cartesiana del subespacio invariante, es decir, del eje de la simetría deslizante. X más un medio de Y igual a 7/4. Ahora, para calcular el vector traslación, elegimos cualquier punto del eje de simetría. Yo le he dado valores directamente aquí en la ecuación cartesiana. A la Y le he dado el valor 0 y he sacado el valor de X, que me da 7/4. Ya tengo un punto de esta recta, del eje de la simetría deslizante. Calculo su transformado. Para calcular el transformado me lo llevo a toda la ecuación. Es decir, hago la matriz A, lo multiplico por el punto, le sumo 3, 1 y lo que me da es el transformado del punto P. El vector que une P con F de P, es decir, resto las coordenadas de F de P, que las tengo aquí, menos las de P, que las tengo aquí, y obtengo el vector traslación. Y ya tengo todo lo que me hace falta. El movimiento es una simetría deslizante con su eje de simetría deslizante, que es esta recta, la que obtuvimos aquí, el subespacio invariante, y el vector traslación que lo acabamos de obtener.